¿Alguna vez has sentido que la vida, con sus rutinas y silencios, te ha colocado en un lugar que no esperabas? ¿Que una serie de decisiones te han alejado de quien realmente eras? Hoy te traemos una historia que habla de esos momentos, cuando la esperanza y el amor vuelven a llamar a tu puerta, pero lo hacen de una forma que nadie, ni siquiera tú, podía imaginar. Antes de empezar, me gustaría saber desde dónde nos escuchas y qué hora es en este momento. Me encantaría que lo dejaras en los comentarios para saber hasta dónde llega esta historia. Esta es la historia de un pianista, de un padre y de una mujer que llegó a sus vidas para sanar algo más que un dolor físico. Descubre cómo una conexión inesperada puede desafiar la prudencia, el qué dirán y la propia noción de lo que es posible. Y antes de ir a la historia, una pequeña ayuda. Suscríbete al canal. Nuestra meta es llegar a los 500 suscriptores para que podamos seguir produciendo contenido como este. Tu apoyo hace toda la diferencia. Esto es un desahogo, un rincón para decir lo que no puedo. Todo empezó con un roce. Sus manos, no de una forma descuidada. Fue un toque sutil, casi imperceptible, sobre el mío, en el momento en que me pasó una de esas carpetas del trabajo. No sé cómo describirlo. Fue como si una corriente eléctrica me recorriera el brazo entero. Apenas nos miramos. Bajé la vista de inmediato, como si hubiera hecho algo indebido. Él solo me dijo, «Aquí está, Carla». Su voz era baja, un susurro que me llegó al oído. Mi corazón se aceleró y tuve que respirar hondo para no perder la compostura. Fue un momento breve, que se sintió eterno. Mi mano se quedó un segundo más en la suya. No sé si fue por accidente o a propósito, pero el contacto permaneció. Su piel era cálida, suave, un contraste total con la frialdad del papel que pasábamos. Retiré la mano, pero la sensación del roce se quedó ahí, en la yema de mis dedos. Me sentí tonta, como una adolescente. Era ridículo. Tenía que volver a la realidad, a mi trabajo. El señor Manuel nos observaba desde su silla, ajeno a la tormenta que se formaba dentro de mí. «Gracias, Javier», dije, con la voz más tranquila que pude encontrar. Él asintió. No dijo nada, pero sus ojos me miraron por un instante y sentí que había algo más en su mirada, algo que no había visto antes. Era una mezcla de curiosidad, de nerviosismo. Fue el tipo de mirada que te obliga a mirarte a ti misma y a cuestionar todo. Mi respiración se volvió un poco más superficial. Me concentré en el trabajo de don Manuel, en los ejercicios para sus manos, en su postura, pero la sensación de ese roce no se iba. La palma de mi mano me picaba, como si el contacto hubiera dejado una marca. Sentía un calor extraño que se extendía por mi brazo. Me sentía abrumada por una sensación que no debería estar sintiendo. Era un hombre mucho más joven, el hijo de mi paciente. Era una locura. No podía permitirlo. Nos quedamos en silencio. Solo se escuchaba el sonido de la televisión y mis instrucciones. Traté de sonar profesional, segura, pero por dentro todo estaba desordenado. No podía dejar de pensar en su mano, en la forma en que su piel había tocado la mía. Era un simple toque. ¿Por qué me había afectado tanto? Había algo en ese momento que me había hecho sentir viva, algo que no había sentido en mucho tiempo. Don Manuel preguntó algo sobre la cena, pero apenas lo escuché. Le respondí con monosílabos, con la mente en otra parte. Estaba tan nerviosa que sentía que mis manos estaban sudando. ¿Se notaría? ¿Javier lo habría notado? Me sentía patética, como si hubiera perdido todo el control sobre mis propias emociones. Me miré las manos y pude ver que temblaban un poco. Tenía que irme. Tenía que volver a casa. Terminé la sesión de manera abrupta, casi sin despedirme. Hice una última anotación en mi carpeta y me levanté de la silla. Don Manuel me dio las gracias. Javier se levantó para acompañarme a la puerta. No dijo nada, pero el silencio entre nosotros era diferente, pesado. Cuando salí a la calle, el aire frío me golpeó la cara. Fue un alivio. Respiré hondo. Necesitaba alejarme de esa casa, de él, de esa sensación. Pero el roce,
el susurro, la mirada, todo se había quedado conmigo. Me subí al coche y sentí una oleada de culpa. ¿Qué estaba haciendo? No podía sentir esto. No, me repetía a mí misma, pero la voz en mi cabeza era débil. Miré por el espejo retrovisor y lo vi parado en la puerta, observando mi coche hasta que me fui. El corazón me latió con fuerza, un tambor descontrolado. Sentí que algo se había roto, que había cruzado una línea que nunca debía haber cruzado. Un simple toque, y mi mundo se había puesto de cabeza. Me sentí llena de miedo. Llegué a casa. El silencio me golpeó en la cara. La puerta se cerró detrás de mí con un sonido seco, y por un momento me quedé inmóvil, observando mi propia sombra en el pasillo. La casa estaba ordenada, limpia. Mi hija estaba en la casa de una amiga. Mi marido aún no había vuelto de trabajar. Y yo, que siempre amaba esta tranquilidad, ahora la sentía como un vacío. El eco de mis propios pasos era la única prueba de que estaba ahí. Me quité los zapatos y los dejé junto a la puerta. Mi cuerpo se sentía pesado, como si llevara un peso invisible sobre los hombros. Me miré en el espejo de la entrada. Mis ojos estaban vidriosos, mis mejillas rojas. No era un rubor de vergüenza, sino de una culpa profunda que me subía desde el estómago. Sentía que había hecho algo muy malo, aunque no había pasado nada. Solo un roce, un simple roce. Fui a la cocina. Puse a calentar agua para un té, como si eso pudiera calmar la tormenta que se desataba dentro de mí. Mis manos temblaban mientras sostenía la taza. Era una taza que mi madre me había regalado, con un dibujo de flores de lavanda. Era una taza que me recordaba a mi vida, a mi matrimonio, a todo lo que se suponía que era. Pero ahora no sentía nada. Me senté a la mesa. El vapor del té se elevaba, pero no lo bebí. Me quedé mirando la taza, perdida en mis pensamientos. Me sentía una extraña en mi propia casa. El silencio de las paredes me gritaba. ¿Quién era yo? ¿Qué estaba haciendo? Tenía una familia, una vida, un marido, y sin embargo, en un simple instante, había sentido algo por otra persona, algo prohibido. La culpa me oprimía el pecho. Me sentía una hipócrita. Siempre fui una mujer fiel, honesta. Mi matrimonio no era perfecto, pero era sólido. Había respeto, había cariño, había historia. Y ahora, por un roce, por una mirada, ¿estaba cuestionando todo? Me sentía sucia, traidora. Las lágrimas se me salieron sin control. Me levanté de la silla y fui a mi habitación. Me miré en el espejo del armario. Vi mi cara, mi cuerpo, el rostro de una mujer de 45 años, con un poco de cansancio en los ojos, con el peso de los años. Pero en ese momento, no vi a una mujer de 45 años. Vi a la misma chica de 18 que se había enamorado por primera vez. Me odié esa sensación. Me senté en la cama, en el borde, con los pies en el suelo. No sabía qué hacer. No podía seguir con mi vida como si nada hubiera pasado. No podía ignorar lo que sentía. El roce, la mirada, el susurro. Todo era tan real y me sentía tan asustada. Escuché el ruido del coche de mi marido entrando en el garaje. Mi corazón se detuvo por un segundo. Él llegó. Se acercó y me dio un beso en la frente. «Hola, mi amor. Estoy cansado», me dijo. Le respondí con un monosílabo. No pude mirarlo a los ojos. Me sentí como una desconocida. Él no merecía esto. Nadie merecía esto. Me metí en la cama, fingiendo estar dormida. Él se acostó a mi lado. El silencio de la habitación era diferente. Un silencio pesado. Un silencio lleno de mis pensamientos, de mi culpa, de mi miedo. Y ese roce, que ahora se había convertido en un recuerdo, no dejaba de molestarme. Era como si un fantasma estuviera en la habitación, observando mi mentira. No pude dormir. Mi mente era un torbellino de imágenes y sensaciones. El roce de su mano, la mirada, su voz. No podía dejar de pensar en él. Me levanté de la cama. La habitación estaba oscura. Solo la luz de la luna entraba por la ventana. Fui a la sala, sin hacer ruido, para no despertar a mi marido. Sentía una ansiedad en el pecho, una presión que me hacía respirar con dificultad. Me senté en el sofá, con la manta sobre mis piernas.
temblando. No era por el frío, era un temblor interno, una mezcla de nerviosismo y excitación. ¿Qué me estaba pasando? Era una locura. Tenía que volver. ¿A la cama? Tenía que olvidarlo. Pero no podía. Mi mente me traicionaba. Recordé la primera vez que lo vi. Un chico joven, con una tristeza en los ojos que me conmovió. Él, con su padre. Un hombre orgulloso, con las manos temblorosas. Y yo, una profesional, una cuidadora, una extraña. Pero de alguna manera, él me había mirado, y yo lo había mirado a él. Y en ese instante, en ese simple cruce de miradas, algo se había roto en mi vida. Mi celular vibró en mi mano. Lo sostuve con miedo, con el corazón latiendo a 1000. Era un mensaje de un número desconocido. Lo abrí con las manos temblorosas. Hola, soy Javier. Espero que no te moleste que te escriba. Quería asegurarme de que llegaste bien a casa. La lluvia empezó a caer y me preocupé. Mis ojos se llenaron de lágrimas. No respondí. No podía. Sentía que si respondía, estaría cruzando una línea que no podría volver a cruzar. Mi cuerpo se sentía tenso, rígido. La ansiedad me subía por la garganta. ¿Por qué me había escrito? ¿Qué significaba? ¿Sabía él lo que sentía? Me sentí una extraña. Mi mente me gritaba que no respondiera, que me olvidara de todo, que cerrara los ojos y pretendiera que nada había pasado. Pero mi corazón, mi cuerpo, mi alma, me gritaban que sí, que respondiera, que dijera algo, cualquier cosa. Mis manos sudaban. La pantalla de mi celular parecía un faro en la oscuridad, una tentación que no podía ignorar. Sentía que mi cuerpo estaba en una guerra interna, la culpa y el deseo, luchando una batalla silenciosa. La ansiedad era insoportable. Tenía que hacer algo. Me levanté del sofá y fui al baño. Me miré en el espejo, con la luz encendida. Mi rostro estaba pálido, mis ojos rojos. Me lavé la cara con agua fría, tratando de volver a la realidad. Me miré de nuevo. La mujer del espejo era una desconocida. ¿Quién era? ¿Qué quería? ¿Qué iba a hacer? Volví al sofá. Mis dedos temblaban. Abrí el chat de nuevo. El mensaje de Javier seguía ahí, brillante, inocente. Lo leí y releí. Espero que no te moleste que te escriba. La forma en que se había disculpado, la forma en que se había preocupado, era tan simple, tan honesto, y me sentía tan conmovida por eso. Era un gesto que mi marido no hacía hace años. No pude resistir más. Mis dedos se movieron solos. Estoy bien. Gracias por preguntar. Y no me molesta. Escribí. Mi corazón se aceleró. En ese momento sentí que algo en mí se había roto. Un simple mensaje, y la puerta se había abierto. La culpa se había intensificado, pero también la adrenalina. La incertidumbre se había apoderado de mí. Él respondió de inmediato. Me alegro. Me quedé pensando en ti, en el trabajo de hoy. Mentira. Sabía que mentía. Sentí un escalofrío que me recorrió el cuerpo entero. Él no estaba pensando en el trabajo, estaba pensando en mí. ¿Y yo? Yo estaba pensando en él. En ese momento me sentí desnuda. Respondí de nuevo. Sí, el trabajo fue bueno. Tu padre está mejorando. Traté de mantener la conversación en un nivel profesional, pero sabía que era inútil. Sabía que él no lo iba a permitir. Carla, escribió. Su nombre, en el chat. Era una palabra, pero se sintió como un grito. ¿Te gustaría ir por un café mañana? Después de la sesión de mi padre, no pude respirar. Sentí que me ahogaba. La pregunta me tomó por sorpresa. No me lo esperaba. Me quedé helada. Mis manos estaban sudando. Mi cuerpo estaba tenso. No sé si es una buena idea, respondí, con una honestidad brutal. Mi mente me decía que era una locura, una imprudencia. Mi corazón me decía que sí era una buena idea, que la necesitaba, que lo necesitaba a él. Entiendo, respondió. Su mensaje era corto, pero lleno de decepción. Pero si cambias de opinión, aquí estoy. Sus últimas palabras fueron como una daga en mi corazón. Sentí un vacío. ¿Era esto lo que quería? ¿Ignorarlo? ¿Rechazarlo? ¿Volver a mi vida vacía? Me levanté del sofá.
Mi cuerpo estaba ardiendo. Fui a la cocina, tomé un vaso de agua, traté de calmar mis nervios, de pensar con claridad, pero era imposible. El pensamiento de él, de su mirada, de su mano, de su mensaje, no me dejaba. Y me di cuenta, me había enamorado. En un día, me había enamorado. No pude más. Mi cuerpo se sentía pesado, como si estuviera cargando una tonelada de ladrillos. Volví al sofá con la manta sobre mis piernas, con la cabeza sobre mis rodillas. Sentía que mis pulmones no funcionaban bien. No podía respirar, no podía pensar. Y de repente, las lágrimas comenzaron a caer de mis ojos. Me sentí una tonta, una estúpida, una vieja de 45 años, casada, que estaba llorando en el sofá por un hombre mucho más joven. Me sentía patética. ¿Qué había pasado con mi vida? ¿Dónde estaba la mujer fuerte y serena que había construido mi vida, mi carrera, mi familia? Mi celular vibró en mi mano. Era él. «Carla, ¿estás bien? Te noto rara». Su mensaje era directo, lleno de preocupación. Y en ese momento, me di cuenta de que no había forma de volver atrás. La puerta ya se había abierto. Y yo, que siempre fui una mujer prudente, ya no podía hacerlo más. «No estoy bien», escribí, con la mano temblorosa. «No me siento bien». Él respondió de inmediato. «Estoy aquí, en la puerta de tu casa. Sal, por favor». Mi corazón se detuvo. Era una locura. ¿Qué estaba haciendo? No podía salir. No podía verlo. Pero mi cuerpo, mi alma, me gritaban que sí, que lo necesitaba. Me levanté del sofá, fui al baño, me peiné el cabello, me puse un poco de maquillaje, me vestí con la primera cosa que encontré. Fui a la puerta, abrí la cerradura y ahí estaba él, parado en el portal de mi casa, en la oscuridad de la noche, con la lluvia cayendo sobre su cabeza. No dijimos nada, nos miramos y en ese momento sentí que todo el peso del mundo se había ido. Sentí que la culpa, el miedo, la ansiedad, todo se había desvanecido. Solo éramos nosotros dos, parados en la puerta, en la oscuridad, con la lluvia cayendo sobre nosotros. Y entonces, él se acercó. Sus manos se posaron en mi cintura, las mías en su pecho. Nos acercamos, lentamente. No hubo prisa, no hubo impulso. Fue un acercamiento lento, como si ambos quisiéramos asegurarnos de que el otro también deseaba cruzar esa línea. Y cuando nuestros labios se encontraron, lo hicieron sin ruido. Fue un beso callado, tierno, lleno de una emoción que no sabía que podía existir fuera de los libros. Cuando nos separamos, sus dedos aún descansaban sobre mi cintura, y los míos seguían en su pecho. Me miró con una mezcla de sorpresa y paz. «No sé si esto está bien», murmuré. «Yo tampoco», respondió. Pero en ese momento, a ninguno de los dos nos importó demasiado. La lluvia seguía cayendo, y por un segundo me olvidé de todo, de mi marido, de mi hija, de mi casa, de mi vida. Solo éramos nosotros dos, parados en la oscuridad, bajo la lluvia, con un beso que lo había cambiado todo. Me sentí llena de miedo, pero también de una felicidad que me hacía respirar con dificultad. Era una felicidad que me hacía sentir viva. Me alejé de él, con la cabeza baja. Tenía que volver a la realidad. Tenía que volver a mi cama, a mi marido, a mi vida. Pero sabía que nada iba a ser igual. Sentía que mi corazón estaba dividido en dos. Una parte de mí quería volver a casa, y la otra parte quería quedarse con él, para siempre. Cerré la puerta detrás de mí, y en ese momento me sentí sola. Sola, pero no en el sentido de la soledad que sentía antes. Era una soledad nueva, una soledad llena de incertidumbre, de miedo, de culpa. Una soledad que me decía que mi vida había cambiado para siempre. Me metí en la cama, en la oscuridad, al lado de mi marido. Fingí estar dormida, pero la verdad era que mis ojos estaban abiertos. Mi corazón seguía latiendo a 1000, y el recuerdo de ese beso no me dejaba. Mi cuerpo todavía temblaba. Sentía la calidez de sus manos en mi cintura, y en ese momento me di cuenta de que ya no era la misma. Había cruzado una línea que no podía volver a cruzar, y la culpa,
El miedo, la ansiedad, todo se había quedado conmigo. Cerré los ojos, pero no pude dormir. Y en la oscuridad de mi habitación, sentí que mi vida había empezado a cambiar, que el futuro era incierto, que el camino que había tomado era peligroso. Pero, por primera vez en años, me sentí viva, y ese sentimiento, por muy aterrador que fuera, también era una promesa de que el amor, a veces, llega en los momentos más inesperados, y que el amor, a veces, es lo único que nos hace seguir adelante. Y con ese pensamiento, me dejé llevar por la oscuridad de mis ojos.